Doctor Guillermo Botero, presidente de FENALCO, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, un cordial y afectuoso saludo. Bueno, doctor Botero, ya quedó claro que la reforma tributaria la aprueban a pupitrazo limpio. Lo que pasó en las comisiones... un nuevo récord mundial. Pero claro. Y en las comisiones, que es donde se estudian los proyectos con cuidado, pasó lo que pasó. Imagínense lo que va a pasar en las plenarias. De manera que démoslo por hecho. ¿Qué le sucede al comercio con esta reforma tributaria? Que en últimas es lo mismo que preguntarnos qué es lo que nos pasa a los colombianos, que de dónde nos tenemos que nutrir, pues del comercio. Cuéntenos. Pues le voy a contar muy brevemente y tratando de ser lo más conciso posible. El comercio en general actúa como cajero de la DIAN, esa es su función principal. El comercio simplemente, y en el impuesto que más da en Colombia, que más renta produce, que es el IVA, actúa como un cajero, simplemente lo toma el cliente y lo entrega. El comercio formal, el comercio organizado, el comercio honesto, tiene que vivir compitiendo contra 4 factores que son sus verdugos. En primer lugar, la informalidad. En segundo lugar, la ilegalidad. En tercer lugar, el contrabando, y en cuarto lugar, el lavado de dinero. Ahí está prácticamente resumido contra quién vamos a competir. En la medida en que uno sube los impuestos, pues obviamente vuelve más rentable los negocios de esos 4 verdugos, como yo los he denominado, y eso hace que el comercio esté en una capital diminucio, en una condición de inferioridad frente a esa circunstancia, y eso es verdaderamente lo que le preocupa al comercio. Pero ya desde el otro punto de vista, desde el punto de vista del consumidor, pues usted ve que es una reforma que está totalmente enfocada con una columna vertebral sobre los impuestos indirectos, y usted sabe que los impuestos indirectos rompen el principio de equidad y de progresividad, que son principios elementales de la tributación. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que los que tienen menos siempre acaban pagando más, y los que tienen más acaban pagando menos, que es un total y completo contrasentido. Eso es lo que va a pasar con esta reforma estructural, que de estructural no tiene sino el título, porque no nos deja como un país competitivo frente a otros países de la región, para no compararnos con los grandes jugadores en el mundo. Doctor Botero, uno tiene que saber dónde está parado cuando le llegan los remedios que le recetan. Entonces queremos saber, porque el remedio que le recetan a esta economía es una reforma tributaria. Ustedes en el comercio pulsan todos los días y a toda hora cuál es el estado general de la economía, según que la gente compre mucho o compre poco, según que la gente pague la cartera o no pague la cartera, según que la gente pida o no pida crédito al tendero. El tendero sabe exactamente qué está pasando en su entorno. Ya estamos con el mes de diciembre bastante entrado, estamos en 12 días y nos faltan otros 12 para que llegue la Navidad. Como la comida se conoce por el almuerzo, cuéntenos cómo le está pasando, cómo la están pasando los comerciantes en estos 2 últimos meses, que es cuando se cuadran. El comercio del año ha podido estar mal, pero en diciembre, noviembre y diciembre arreglan las cargas. ¿Qué es lo que ustedes están notando en el comercio? Pues nosotros estamos notando en el comercio una desaceleración profunda de la economía. ¿Y por qué digo yo que una desaceleración profunda de la economía? Porque en términos de ventas al detalle, por ejemplo, en el mes de septiembre, la cifra fue de menos 0,34. ¿Quiere eso decir que el comercio está teniendo cifras negativas? Y salen los datos de PIB y la desilusión es mucho mayor cuando llega uno al tercer trimestre. En el tercer trimestre, el comercio tuvo un crecimiento del 0,1%, es decir, el 1 por 1000. Mientras que en el año 2014 crecíamos en el tercer trimestre al 4,6%, en el 2015 crecíamos al 5%, y ahora el 0,1 pues es un impacto violento. Lo mismo podríamos decir de las ventas crecían en el 2014 por encima del 7%, en el 2015 por encima del 4%, muy cercano al 4,5%, y en lo corrido de este año vamos creciendo
enero-septiembre al 0,2, es decir, el comercio no está creciendo. El comercio lo único que ha venido es generando impuestos y generando puestos de trabajo, y es gravísimo cuando no hay crecimiento, genera puestos de trabajo, porque quiere decir que la productividad se está disminuyendo, es decir, para producir prácticamente lo mismo, uno necesita más trabajadores. Entonces eso es falta de eficiencia, falta de productividad, y eso tiene unas consecuencias grandes sobre la economía colombiana. Es que la economía colombiana no va bien, la economía colombiana va mal, por no decir pésimo, pero va muy, muy mal. Y obviamente pues tenemos sí la ilusión de un octubre que nosotros cualitativamente lo tenemos medido, porque no han salido datos del DANE, y en FENALCO lo denominamos como un octubre negro. Vamos a ver qué pasa con diciembre. Ya hoy deben estar la medición que hizo FENALCO, hoy en la mañana seguramente la daremos a conocer a la opinión pública, y bueno, hay que hacer una encuesta sobre Navidad que también seguramente lanzaremos el día de hoy. Yo no conozco todavía los resultados, pero en el día de hoy debe estar ese documento producido para darlo a conocer al público. Doctor Botero, salieron noticias de lo que dijeron por lo menos algunos miembros de la Junta Directiva del Banco de la República en su última reunión, en la que resolvieron mantener las tasas de interés. E hicieron previsiones sobre el fin del año y dijeron que el último trimestre va a ser desolador, que va a ser peor que el tercer trimestre, que tuvo un crecimiento acumulado del 1.2. ¿Ustedes están de acuerdo? Que por supuesto no vamos a crecer al 2% en el año, vamos a crecer por debajo del 2%, como la hora de la verdad lo dijo muchas veces. ¿Ustedes tienen estimativos? Sí, nosotros creemos que verdaderamente también el crecimiento va a estar por debajo del 2%, no creemos en un crecimiento mayor, y como bien lo dijo usted, aquí yo no digo que por el almuerzo se conoce la comida, por el desayuno el almuerzo y la comida, porque en el mes de octubre tuvimos un octubre negro. Entonces, si el octubre fue negro, no creo que noviembre haya reaccionado, aunque hubo dos fechas importantes que hemos venido tratando de coger, el viernes negro y el lunes cibernético. A ver si con eso lo logramos, pero de todas maneras la situación es una situación compleja y difícil. Doctor Botero, usted habló de los enemigos del comercio y obviamente el primer enemigo del comercio visto desde fuera, usted lo ve por dentro y usted sabe más que nosotros de lo que está pasando, es la informalidad. Al pie de cada almacén que tiene empleados que ganan por lo menos el salario mínimo de ahí para arriba, que tienen prestaciones sociales, que hay que pagarles subsidio de transporte, que hay que pagarles un atuendo digno para atender a la gente. Al lado de eso siempre hay unos comerciantes informales. Los comerciantes informales, ellos hay que comprender su angustia y hay que comprender su tragedia. Pero ese comercio informal, ¿en qué medida está creciendo en términos numéricos? Porque uno los ve ahí en la calle, pero eso, ¿qué puede representar sobre el comercio total? O le hago la pregunta de otra manera, en materia de comercio, ¿cuánto es la parte blanca de la economía y cuánto es la parte gris y la parte oscura? Pues la parte blanca yo diría que un poco el ánimo de los consumidores por celebrar las fiestas en compañía de los niños y demás. La Navidad siempre es una fiesta que tiene mucho de familiar, y esa es una parte que es exactamente positiva. La parte negra es que parece que tenemos pequeños problemas de sonido. Vamos a ver si lo solucionamos muy rápidamente. El sonido no es el mejor y el tema es muy interesante. Así que claro, lástima los inconvenientes. Bueno, pero volvíamos y le estábamos preguntando cuáles son los estimativos que ustedes tienen sobre la parte negra de la economía o gris de la economía en materia de comercio, es decir, el comercio informal, cuánto representa sobre el comercio total y cómo están creciendo el uno y el otro, pues para saber hacia dónde vamos. Pues el contrabando siempre se ha estimado por parte de la DIAN en $6,000 millones. Eso no deja de ser una cifra
cuantiosa y yo diría que hasta preocupante, porque son 6.000 tractomulas trayendo, no, más de 6.000 tractomulas trayendo contrabando. Habría que entrar a cuantificarlo, pero es una cantidad sublime, por llamarlo de alguna manera. Y obviamente que ese es un primer peso que tiene. Yo digo que el comercio formal más o menos debe tener del orden, el comercio organizado, el comercio que cumple con todas las de la ley, es un comercio de aproximadamente unos 140 billones de pesos al año, lo que pasa por las registradoras del comercio. Hay una parte que no pasa por ellas, que está muy referida al sector primario de la economía, es decir, el sector agropecuario, que o bien se transa en plazas de mercado, o productos de pan coger que consumen los mismos campesinos, etcétera. Pero yo diría que el comercio formal es del orden de 140 billones de pesos. Hacer el cálculo de lo informal es sumamente difícil, pero hay que recordar pues que el PIB colombiano vale del orden de 850 billones de pesos. Entonces siempre representa alguna porción importante de esa informalidad. Coger los 6.000 millones, eso pues a valores ya ingresados al territorio nacional puede doblar de precio, serían 12.000 millones de pesos, que no deja de ser una cifra por solo contrabando del orden de 36 billones de pesos. Ya eso, sumémosle todo lo que es evasión de IVA y demás, que se estima en 40%, o sea que es una cifra bastante importante, pero es bastante difícil de cuantificar. Descomunal. Doctor Botero, y entonces viene la reforma. Yo le pregunto, desde el punto de vista formal, logístico, ¿están los comerciantes preparados y listos para empezar a cumplir esta reforma? ¿Ya le cargaron o no le van a cargar, o cómo van a hacer el IVA del 19% a sus cálculos de ventas? ¿Ya tienen todo dispuesto para eso? ¿O usted cree que desde el puro punto de vista lógico, va a estar logístico, formal, la cosa va a estar compleja para el comercio? ¿O es sencilla la aplicación de esa reforma? No, yo lo que diría pues es que hoy en día está muy sistematizado la gran mayoría de programas de ventas. Entonces, me imagino que todos estarán haciendo el ajuste para que el 1 de enero, los que el 1 de enero, claro está, pues puedan cobrar ese 19%. Es un proceso complejo, difícil, y especialmente todo lo que tiene que ver por precios por unidad de medida, que es un requisito de la superintendencia. Ahí pues hay que estar muy preparados para no tener tampoco problemas de la superintendencia de industria y comercio, que hay muchos que requieren precio por unidad de medida. Entonces hay algo de complejidad, pero pues hay que hacerlo. Eso no tenemos vuelta de hoja, como decimos coloquialmente, pero va a ser un duro trauma, y sobre todo que va a generar una contracción en las ventas importantes. Todo esto va contra el bolsillo de los hogares de los que menos tienen, y eso es lo que no nos gusta de la reforma tributaria, para ponerlo con claridad. Doctor Botero, uno tiene la imagen del comercio, la imagen un poco distorsionada, pero relativamente feliz, de lo que se llaman las grandes superficies. Magníficas presentaciones, dependientes gentiles, amables, que saben qué es lo que están haciendo. Pero hay una figura que el pueblo colombiano, o parte del pueblo colombiano, ignora, que es la del tendero. Aquí lo llaman cariñosamente en Bogotá el vecino. Oiga, vecino, ¿cómo amaneció? Y el vecino es el que le conoce las cuitas a todo el habitante del barrio, es el que le lleva las cuentas, es el que lo socorre con un poco de crédito, es el que le tiene que cobrar, es el que sabe cómo llaman los hijos. El tendero, si usted sigue para abajo, en las veredas, en los sitios del campo, es el hombre capital. El hombre capital, porque no solamente conoce todas las cuitas de la gente, sino que ayuda a remediarlas. Para ese tendero normal, ¿en qué grado lo golpea esta reforma tributaria con estos aumentos y con estos controles que quieren imponerle a su tarea? ¿Eso lo han medido ustedes?
para serle franco, desde el punto de vista social, de toda la organización institucional tan respetable del comercio, la que más nos preocupa es esa, la del tendero, que es el que le llega al pueblo. Pues claro que lo hemos medido, doctor Londoño, y prueba de eso es que fueron los tenderos en gran medida los que hicieron desistir del impuesto a las bebidas. Bueno, parece que tenemos otra vez problema. En Medellín, y posteriormente en el Salón Nariño del Capitolio Nacional, fueron ellos los que verdaderamente dieron un testimonio que era un testimonio sumamente conmovedor, y no solo contándolo de ellos, sino contándolo de sus vecinos, de cómo ese tipo de medidas los afectaba profundamente. Eso nos permitió en un tiempo récord recoger 23.000 firmas en contra de la reforma tributaria, y si hubiéramos tenido recursos y tiempo, 100.000 hubieran sido fáciles de corregir, no tenía mayor problema. Estas 23.000 las corregimos entre todos las ciudades del país, y se le hicimos llegar al señor presidente de la Cámara de Representantes. Ellos dieron un testimonio y ellos están duramente golpeados con esa medida, que esperamos que uno esperaría que se significara algo, pero obviamente que ya en este maratón del pupitrazo, es decir, estando uno a 12 de diciembre y no ha llegado a plenarias, y únicamente hasta el 23, que van a ser las extraordinarias, pues en estos días no se alcanza a hacer absolutamente nada. Esto se fue, como decimos, esto se fue así, esto ya no hay nada que hacer. Esto se fue así. Es que la manera de hacer lobby en Colombia cambió. Es que aquí ahora el lobby lo tiene organizado desde antes el gobierno. Uno va y esgrime sus argumentos, pero verdaderamente los compromisos políticos, no de todos, pero sí de muchos congresistas, ya están jugados alrededor de cualquier crisis que proponga el gobierno. Entonces, en esas condiciones es sumamente difícil, pues, entrar a explicar por qué no es conveniente subirle el impuesto a las motos, el impoconsumo, a las motos de bajo cilindraje, que afecta a los más necesitados. En fin, hay una cantidad de medidas agresivas que no acabaría con el listado del mercado, por llamarlo de alguna manera. Doctor Guillermo Botero, presidente de FENALCO, prepárese pues, porque en esta semana tendremos reforma tributaria. No piense que va a haber debate, no piense que va a haber discusión. El doctor Liscano, allá desde la presidencia del Senado, tiene lista la mano para pegar el manotazo sobre el pupitre y decir: voten pues. Y votan, y como votan electrónicamente, eso es cosa de un minuto. En un minuto los colombianos tendremos un aumento del 19% en el 56% de los productos de la canasta familiar por el camino del IVA, más los desacomodos, los desajustes que todo eso produce. Ya viene la reforma tributaria, porque alguien tiene que pagar la cuenta de Reficar, y la de la mermelada, y la de los 23 billones de pesos en corrupción que se perdieron, según lo dice un periodista tan autorizado como Juan Gosaín. Alguien tiene que pagar. Lo paga el pueblo colombiano, y lo marcan en las registradoras los comerciantes del país, y lo sufren los tenderos, que son los amigos y los que ejercen la linda tarea de socorrer las necesidades del pueblo colombiano a través de su comprensión, de su ayuda, de sus ventas al fiado, de su consejo. Doctor Guillermo Botero, presidente de FENALCO, muchísimas gracias. A usted, doctor Londoño, no se le olvide que la reforma escasamente alcanza para los registrados. Y menos mal que se estaba escrito en piedra. Guillermo Botero, presidente de FENALCO, no se nos olvidan sus consejos, no se nos olvidan sus premoniciones, pero aquí no hay quien oiga. Entre otras, porque el Congreso ya está listo para el fast track, para decir sí o no y decir en bloque. Y uno, como para qué le paga a un congresista casi 30 millones de pesos al mes para que se siente en un pupitre y diga simplemente sí o no, que será siempre un sí, desde luego, a lo que el gobierno le pregunte, si no tiene
siquiera la capacidad de proponer una modificación, de proponer un agregado, de limitar, de quitar, no, sí o no, porque esto es con fast track, queridos amigos, y fast track quiere decir abajo y abajo para siempre la democracia colombiana. Guillermo Botero, presidente de FENALCO, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son ya las 8 de la mañana, 5 minutos.